Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca del Imperio Hitita, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca del Imperio Asirio, que fue una de las civilizaciones principales de la historia mesopotámica. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. El Imperio Asirio fue una de las civilizaciones principales de la historia mesopotámica. El núcleo principal del pueblo asirio estaba constituido por dos áreas. La primera, el triángulo de Asiria, entre el Alto Zab, el río Tigris y Nínive como centro principal, y en el sur se hallaba la ciudad de Asur, que daba el nombre a los asirios. La historia de la civilización asiria se divide en tres etapas: el Imperio Asirio Antiguo, el Imperio Asirio Medio y el Imperio Neoasirio. Los asirios, según sus propias escrituras, han dejado constancia de que los primeros 17 reyes de Asiria vivían en tiendas, lo cual significa que el estado asirio habría tenido un origen tribal. El primer gran rey de Asiria fue Shamshi-Adad I, que gobernó entre los años 1812 a.C. hasta el año 1780 a.C. Fue contemporáneo con el rey Hammurabi de Babilonia. Este rey asirio logró someter la Alta Mesopotamia, llevando las fronteras más allá de su punto de origen. Pronto este rey asirio firmó un tratado de paz con los babilonios, quienes reconocieron los dominios asirios. El rey asirio Shamshi-Adad I organizó política y militarmente los nuevos territorios, construyendo el primer estado territorial asirio. Esta época en la historia es conocida como el Imperio Asirio Antiguo. Cuando Shamshi-Adad I murió, Asiria entró en decadencia general. Los hurritas del Imperio Mitanni comenzaron a presionar las fronteras asirias hasta que el Imperio Asirio decayó y fue invadido por los hurritas del Imperio Mitanni. Esta era de oscuridad asiria duró un total de 4 siglos. El Imperio Asirio Medio comenzó con el rey Assur-Urballit I, quien gobernó entre los años 1363 a.C. hasta el año 1328 a.C. Este rey logró separarse del control mitaní y dio vuelta a la situación, impulsando al trono mitaní a un filo asirio, es decir, a un rey con ascendencia asiria. Pronto el imperio mitaní cayó en decadencia, ya que entraron en fuertes guerras con el imperio hitita, el cual acabó destruyendo al imperio mitaní. Esto fue aprovechado por el rey Assur-Urballit I, quien controló Asiria hasta la Alta Mesopotamia y los territorios orientales del imperio mitaní. Tras la recuperación de Asiria, Assur-Urballit I estableció relaciones directas con el egipcio Amenhotep IV, lo que provocó la protesta del reino de Babilonia, quienes consideraban a los asirios como un reino vasallo. Sin embargo, pronto los babilonios reconocieron el poder de Asiria y se arregló un tratado diplomático entre asirios y babilonios. El tratado se selló mediante el casamiento del hijo del rey babilonio y la hija del rey asirio. Sin embargo, el hijo de este casamiento fue asesinado por los babilonios antiasirios. Esto motivó la rabia del rey asirio Assur-Urballit I, quien arremetió contra el reino babilonio ocupando su capital. Sin embargo, con el tiempo los sucesores inmediatos tuvieron dificultades para llevar las fronteras asirias hacia el sur. El sucesor siguiente fue Adad-Nirari I, que gobernó entre los años 1305 a.C. y 1274 a.C. Este rey reanudó la expansión de las fronteras asirias hacia la Alta Mesopotamia, presionando al reino mitaní y obligándole a pagar tributos a Asiria. Adad-Nirari I combatió contra poblaciones nómadas iranias. Durante el mandato de este rey asirio, hubieron incursiones de pueblos arameos en la región de la actual Siria. El siguiente rey asirio, llamado Salmanasar I, que gobernó entre los años 1273 a.C. y 1244 a.C., logró completar la ocupación definitiva del imperio mitaní. De esta manera, el reino mitaní dejó de existir. Tras esta expansión territorial, la zona fue dividida en distritos con un gobernador asirio que residía en su propio palacio. Los asirios comenzaron a deportar a los extranjeros de los reinos ocupados y los territorios ocupados comenzaron a ser poblados por ciudadanos asirios.
Después de estos acontecimientos, los asirios y también los hititas fijaron el límite de sus fronteras en el río Éufrates. Las guerras, las ocupaciones y las deportaciones se convirtieron en un rasgo característico del poder asirio. El imperio medio asirio llegaría a su apogeo total con el rey Tukulti-Ninurta I, que gobernó entre los años 1243 a.C. y 1207 a.C. Este rey intervino con su ejército en los montes Sagros y en el Alto Tigris, ya que era una región rica en madera, cobre y caballos necesarios para el ejército. En la frontera occidental asiria, la situación fue estable porque ni los hititas ni los asirios avanzaban más allá del río Éufrates porque tenían miedo mutuamente. En el frente babilonio, este pueblo trató de rebelarse contra los asirios, pero el rey asirio Tukulti-Ninurta invadió la región babilonia, destruyendo los templos de los principales dioses babilonios, como por ejemplo el dios Marduk, y avanzó hasta el Golfo Pérsico. Después de las campañas militares, el rey Tukulti-Ninurta se dedicó a restaurar los templos y capitales de Asiria. Las tensiones internas y las presiones de pueblos exteriores, el esfuerzo económico y laboral y las revueltas de la ocupada Babilonia causaron una nueva revuelta en Babilonia que acabó con Tukulti-Ninurta, y esto hizo que Babilonia se independizara del control asirio. Los reyes sucesores lograron mantener el imperio por más tiempo gracias a la crisis general que se cernía en Oriente Próximo, ya que toda la región y pues todos los imperios se hallaban en constantes guerras unos con otros. Tras esta época turbulenta asumió el poder el rey Asur-resh-ishi, que gobernó entre los años 1132 a.C. y 1115 a.C., quien enfrentó a los arameos en el frente de los montes Sagros. Luego dirigió campañas militares contra los babilonios de Nabucodonosor I en los valles del río Tigris y Éufrates. Luego dirigió más campañas militares contra el imperio elamita, venciéndolo de manera definitiva. Posteriormente, el rey Asur-resh-ishi se dedicó a restaurar a Siria. El sucesor de este rey fue Tiglat-Pileser I, que gobernó entre los años 1114 a.C. y 1076 a.C., en cuyo reinado Asiria alcanzaría su máximo esplendor. Cuando este rey asumió el poder, el panorama internacional había cambiado. El imperio hitita fue destruido por las invasiones de los pueblos del mar, y tras la caída del imperio hitita en la zona quedaron pequeños reinos. Los asirios se enfrentaron contra estos pequeños reinos, pero también contra los pueblos nómadas arameos. Está atestiguado que Tiglat-Pileser los rechazó 28 veces en 14 años. Los asirios, tras muchos años, cruzaron el río Éufrates y entraron en la región de Anatolia, que pertenecía en el pasado al extinto imperio hitita, logrando acuerdos comerciales con algunos pequeños reinos e importantes ciudades fenicias. Los asirios infligieron derrotas a los babilonios, pero no los ocuparon. Luego Tiglat-Pileser se dedicó a reconstruir a Siria e incluso se creó la primera biblioteca asiria. Tras la muerte de Tiglat-Pileser, Asiria entró en una gran decadencia general. Los asirios perdieron el control de las regiones que los reyes del Imperio Medio habían conquistado. Los reyes posteriores de mediocre actuación no pudieron detener el avance de los pueblos arameos y los asirios tuvieron que retirarse hasta sus fronteras originales. Los babilonios también se sumergieron en crisis. Los caldeos, que eran parientes de los arameos, lograron invadir y asumir el trono babilonio. Sin embargo, la recuperación asiria llegaría a finales del siglo I a.C., cuando una nueva realeza renovaría el imperio asirio, dando comienzo al periodo de la civilización asiria conocido como Imperio Neoasirio. El periodo histórico conocido como Imperio Neoasirio comenzó cuando Adad-Nirari II asumió el poder de Asiria en el año 911 a.C. hasta el año 859 a.C. Este rey reorganizó al ejército y comenzó una serie de campañas militares para recuperar los territorios perdidos. El rey Adad-Nirari II conquistó territorios que habían estado bajo vasallaje normal y comenzó a deportar poblaciones arameas y hurritas del norte a territorios remotos. El rey que tomó el mando después fue Asurnasirpal II,
que asumió el reinado en el año 883 a.C. hasta el año 859 a.C. Este rey se embarcó en un vasto programa de expansión. Asiria recuperó gran parte del territorio que había perdido alrededor del año 1100 a.C. Asurnasirpal II también hizo campaña en los montes Zagros en el actual Irán. Los asirios comenzaron a enorgullecerse de las crueldades que realizaban contra otros pueblos. Asurbanipal II levantó palacios, templos y otros edificios que atestiguan la riqueza y el poderío de los asirios. El rey asirio Salmanasar III, hijo de Asurnasirpal, asumió el poder en el año 859 a.C. hasta el año 824 a.C. Este rey se dedicó a hacer campañas militares. Cada año los ejércitos asirios marchaban a hacer la guerra. Babilonia fue sometida a vasallaje y los asirios lucharon contra los arameos e israelitas y disputaron los dos bandos la batalla de Karkar en el año 853 a.C. sin un ganador claro. El hijo mayor del rey Salmanasar III organizó una rebelión contra los gobernadores provinciales. Este hecho casi resulta fatal para Asiria, ya que hubo una guerra civil que perturbó el orden interno de Asiria y esto repercutió en las fronteras, haciendo que los enemigos de los asirios adquirieran un poder tratando de librarse del control de Asiria. El segundo hijo de Salmanasar III, llamado Shamshi-Adad V, se pasó casi todo su reinado tratando de recuperar y ordenar el imperio asirio. El niño heredero del trono llamado Adad-Nirari III asumió el poder en el año 811 a.C. Mientras él crecía, su madre, la reina asiria Samuramat, gobernó muy bien el imperio. A pesar de las leyendas sobre la reina, ella se menciona poco en los documentos asirios de la época. Cuando Adad-Nirari III asumió el poder, cuando alcanzó la mayoría de edad, comenzó una serie de campañas militares invadiendo el Levante y entrando en la ciudad de Damasco. Luego derrotó a los persas y a los medos y logró llegar hasta el mar Caspio. Luego derrotó a varios tribus nómadas del sudeste de Mesopotamia. Cuando Adad-Nirari III murió en el año 783 a.C., comenzó un periodo de estancamiento, pues los reyes sucesores no conquistaron y tuvieron poca autoridad. Hubieron rebeliones internas hasta que Tiglat-Pileser III asumió el poder en el año 745 a.C. Este rey era un general asirio llamado Tartano, o conocido como Pulo, y se apoderó de la corona asiria asumiendo el nombre de Tiglat-Pileser III. Cuando ascendió al trono, Asiria estaba plagada por una peste y guerras civiles. Para contrarrestar esto, el rey hizo cambios radicales en la administración, mejorando su eficacia y la seguridad del imperio. Las fuerzas asirias se transformaron en un ejército permanentemente profesional. El rey Tiglat-Pileser III invadió Babilonia derrotando a los medos, a los persas y a los arameos. En el año 738 a.C., este rey inició la invasión a Israel. Cuando comenzó la invasión a Israel, primero ocupó Filistea y luego marchó contra Damasco y las provincias del este del Jordán. Luego comenzó la deportación de israelitas a lugares remotos. Finalmente, el rey Tiglat-Pileser III murió y en ese momento asumió el reino el rey Salmanasar V, quien volvió a invadir a Israel porque los israelitas dejaron de pagar el tributo a los asirios. Salmanasar V murió combatiendo a los israelitas y después asumió el poder Sargón II, dando comienzo a la dinastía Sargonia. Sargón II destruyó al reino de Israel, del que se llevó al cautiverio a un total de 27.000 israelitas. Este episodio es conocido en la historia como la diáspora israelita. Luego Sargón II inició una serie de campañas militares contra Babilonia durante 10 años. En estas campañas conquistó también otros territorios de Mesopotamia. Finalmente, en el año 710 a.C., Sargón derrotó a Babilonia y el rey babilonio huyó al imperio de Elam, ya que el imperio de Elam era aliado del imperio babilonio. Gracias a estas victorias, Sargón construyó la ciudad de Dur-Sharrukin, cercana a la ciudad de Nínive. Sin embargo, el rey después moriría en batalla.
Luego el hijo de rey Sargón, llamado Sennacherib, que gobernó entre los años 705 a.C. y 681 a.C., se dedicó a las guerras, ya que primero inició guerras para controlar los territorios de Cilicia que intentaban rebelarse con la ayuda de los griegos. En el año 701 a.C., Egipto, Fenicia y el reino de Judá se aliaron contra los asirios. Este rey asirio organizó al ejército y comenzó una campaña militar que acabó con los reinos enemigos. Luego marchó contra la ciudad de Jerusalén, destruyendo 46 pueblos y aldeas en el camino. Todos estos hechos están descritos en la Biblia, exactamente en Isaías capítulo 10. Sennacherib no logró tomar Jerusalén, y luego el rey asirio se dirigió a Babilonia y la atacó. En el año 703 a.C., el rey asirio dejó a un rey títere para que gobernara Babilonia después de su campaña militar. Luego Asiria atacó al imperio elamita y en una contraofensiva los elamitas atacaron Babilonia capturando al hijo del rey asirio. Al año siguiente, Asiria atacó Babilonia. Durante la invasión a Babilonia, los asirios destruyeron y saquearon la ciudad de Uruk. Luego Asiria dirigió guerras contra el imperio elamita. Sin embargo, Babilonia seguía siendo un problema, así que el rey asirio Sennacherib ordenó abrir los canales de riego que con el tiempo inundaron la ciudad de Babilonia y resultó en su destrucción. En el año 689 a.C., el rey fue asesinado por sus propios hijos. Luego asumió el poder de Asiria el rey Asarjadón, hijo de Sennacherib. Este rey gobernó entre los años 681 a.C. hasta el año 669 a.C. Cuando Sennacherib fue asesinado, Asarjadón se encontraba luchando en las montañas del Cáucaso. Cuando Asarjadón asumió el reino de Asiria, en Babilonia hubo una nueva rebelión. Sin embargo, los asirios retomaron con el tiempo el control. Estos hechos también son descritos en la Biblia. Asarjadón con el tiempo reconstruyó la ciudad de Babilonia y luego entró en guerra contra los fenicios que se habían aliado con los egipcios en contra de Asiria. Los asirios retomaron Jerusalén y derrotaron a los fenicios. Cansado de los egipcios y su intromisión en los asuntos de Mesopotamia, Asiria lanzó una campaña militar completa contra el imperio egipcio en el año 673 a.C. La Biblia vuelve a narrar la historia de la destrucción de los egipcios en Isaías en el capítulo 20, versículo 4. Luego Asiria conquistó los territorios del actual Bahrein y Asiria alcanzó su máxima extensión territorial. Sin embargo, la ocupación de Egipto fue difícil ya que los asirios gobernantes se vieron obligados a huir ante la furia de la población nativa. Asarjadón lanzó de nuevo un ataque a Egipto. Sin embargo, murió en combate contra los egipcios. Cuando esto aconteció, el rey Ashurbanipal, hijo de Asarjadón, asumió el trono en el año 668 a.C. hasta el año 627 a.C. Este rey continuó el ataque contra Egipto y logró conquistarlo completamente, colocando al rey egipcio Psamético I como rey vasallo. Sin embargo, este rey egipcio con el tiempo declaró la independencia total de los asirios. Sin embargo, los egipcios mantuvieron relaciones amistosas con Asiria. Tiempo después, el hermano mayor de Ashurbanipal, llamado Shamash-shun-ukin, inició una rebelión babilonia contra Ashurbanipal. La rebelión duraría hasta el año 648 a.C., cuando Babilonia fue saqueada. Shamash-shun-ukin se suicidó y Ashurbanipal castigó a los pueblos vasallos que habían apoyado la rebelión. Luego, Ashurbanipal inició guerras contra el imperio de Elam, que fue atacado entre los años 646 a.C. y 640 a.C., y la capital fue destruida. Ashurbanipal promovió el arte y la cultura construyendo la gran biblioteca asiria de Nínive. Asiria había alcanzado una gran extensión territorial difícil de mantener. Las rutas, los caminos y las fronteras estaban demasiado extendidas. Era difícil para los asirios mantener los territorios con soldados. Las provincias devastadas por las guerras tenían que reconstruirse, pero era difícil ya que escaseaba la mano de obra. Los enemigos de Asiria comenzaron a hacerse cada vez más fuertes.
y los reinos vasallos buscaban la independencia, y en las fronteras pues asirias comenzaron a asentarse en cada vez más enemigos. Mientras Ashurbanipal gobernó, fue capaz de mantener al imperio a salvo. Sin embargo, cuando Ashurbanipal murió en el año 627 a.C., comenzó la caída de Asiria. El imperio comenzó a desintegrarse rápidamente y comenzaron las guerras civiles, que fueron aprovechadas por los babilonios, que liderados por Nabopolassar en el año 625 a.C., logró liberar a Babilonia definitivamente y comenzó a conquistar los territorios asirios. Luego los medos se liberaron de la dominación asiria y así comenzó la consolidación de lo que en el futuro sería Persia. Ciaxares fue un rey medo que hizo una alianza militar con Babilonia y con el pueblo nómada escita, y tras 4 años de guerras lograron llegar a Nínive, que era la capital de Asiria, y la destruyeron completamente. Cuando Asiria comenzaba a destruirse y a despedazarse lentamente, un general asirio llamado Ashur-uballit II fue declarado rey de Asiria, y con el apoyo del faraón egipcio Necao II se mantuvo en Harrán hasta el año 609 a.C. Los asirios y egipcios desesperadamente trataron de frenar el avance babilonio y medo. En el año 609 a.C., en la batalla de Megiddo, los egipcios derrotaron una fuerza de Judea y enlazaron contacto con los últimos soldados y las últimas tropas de Asiria. En la batalla final de Harrán, en el año 609 a.C., los babilonios y medos destruyeron la alianza asiria-egipcia. En la batalla de Carquemish del año 605 a.C., los babilonios derrotaron a los asirios y a los egipcios, y de esta manera el imperio asirio dejó de existir. Finalmente, en el siglo VI a.C., Babilonia y Asiria se convirtieron en provincias del nuevo imperio persa. En el año 482 a.C., Asiria intentó liberarse del control persa, pero la revuelta fue suprimida por el rey Darío III. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video pues hablaremos acerca del imperio elamita. Así que pues si tienen alguna opinión o comentario acerca del tema lo pueden dejar en la caja de comentarios. Nos vemos hasta el siguiente video y gracias.